drenaje venoso del cuello va a estar establecido por dos sistemas. Va a ser el sistema superficial y el sistema profundo. El sistema superficial va a estar dado principalmente por la vena yugular externa. Yugular externa. Y el sistema venoso profundo va a estar dado principalmente por la vena yugular interna. Entonces vamos a ver estos dos sistemas, empezando por el sistema venoso superficial. Para el drenaje venoso superficial vamos a hacer un dibujo en el que vamos a poner la mandíbula con la cabeza volteando hacia arriba y un poco hacia la izquierda. Aquí el cóndilo de la mandíbula, aquí la apófisis coronoides, y aquí vamos a poner el resto de la mandíbula. Vamos a poner aquí los alvéolos dentarios con los molares y los premolares, el canino, el incisivo lateral, el medial, el otro medial, etcétera, ¿no? Vamos a poner el conducto auditivo externo con la apófisis estiloides, y aquí pondríamos el hueso malar vamos a poner el maxilar superior, la apertura piriforme, y aquí pondríamos la órbita, hacia atrás la mastoides, y vamos a poner el occipital, y aquí pondríamos el frontal con los respectivos alvéolos dentarios, más o menos, ¿no? Aquí vamos a poner hacia atrás el cuello, los tejidos blandos, aquí el manubrio esternal con la clavícula, y vamos a ponerle el perfil, y bueno, pondríamos aquí la primera costilla, y aquí en el ángulo de Luis la segunda costilla. Aquí ponemos el tubérculo de Lisfranc, y vamos a ir hablando, vamos a poner otros elementos de referencia que serían este músculo que viene acá del borde superior de la espina de la escápula, que es el músculo trapecio, y otro músculo que es el esternocleido mastoideo, ¿va? Con su haz clavicular, su haz esternal, y de aquí sus fibras llegando a la apófisis mastoides, lo que nos están delimitando este triángulo posterior del cuello, que lo está formando el borde anterior del músculo trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. Aquí vamos a poner de la escotadura coracoidea otro músculo que sale y que tiene un vientre posterior y un vientre anterior, que es digástrico, que es el homoyoideo,
y que me está limitando el triángulo posterior en un triángulo homoclavicular o subclavio y el triángulo occipital. Bueno, entonces el drenaje venoso va superficial, lo vamos a estudiar iniciando de una vena que viene metiéndose en una glándula que está aquí por detrás de la mandíbula, que es la parótida, que es la vena temporomandibular o la vena retromandibular. Y esta vena retromandibular, cuando llega a la altura del gonion, se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior va a ser el nacimiento, va a ser la principal afluente para el nacimiento de la vena yugular externa. Entonces la vena temporomandibular o retromandibular se tiene a la altura del gonion dos ramas, una anterior y una posterior, y la rama posterior, que está dividiéndose aquí superficialmente, va primero a atravesar superficial al esternocleidomastoideo, el borde anterior, luego el borde posterior, para ir y perforar la fascia cervical. Y aquí estaban haciendo, aquí lo vamos a poner punteado, en la unión esternoclavicular, la división, o sea, la confluencia de la vena subclavia. Y esta vena subclavia, que está aquí en la profundidad y que posteriormente va a pasar por arriba, por delante del tubérculo del escaleno anterior, que es la vena subclavia, y esta vena yugular externa va a drenar todo su contenido en esta vena subclavia. Entonces estamos aprendiendo aquí el origen y terminación de esta vena yugular externa, que en los pacientes cuando se hacen maniobras de Valsalva, o sea, pujidos, o sea, que aumente la presión venosa, esta es la vena que más se nota. Bueno, esta vena yugular externa tiene varios afluentes. Primero, aquí justo donde nace la vena yugular externa, va a venir esta vena auricular posterior, la vena auricular posterior, justo en el nacimiento, en la rama posterior de la vena retromandibular, y va a ayudar a la formación de esta vena yugular externa, la vena auricular posterior. Otra rama que va a drenar a la vena yugular externa es una rama que sigue aquí por el triángulo occipital y va a drenar directamente a la vena yugular externa, que es la vena yugular posterior. También hay otras venas yugulares que nacen aquí en el triángulo submental, justo en el borde interno del vientre anterior de los músculos digástricos. Estas son dos venitas que vienen en la parte interna e inferior y que muchas veces se van a anastomosar con esta venita, que es la rama anterior de la vena retromandibular o temporomandibular. Estas venas yugulares anteriores, y se van a ir por la parte más anterior del cuello, que en sujetos de piel muy blanca se ve bien, se alcanza a ver esta vena bien, y justo aquí por arriba de la escotadura yugular, por eso se llama escotadura yugular, estas dos venas se unen haciendo el arco de las yugulares anteriores, y luego esta vena se va a ir por la parte posterior del esternocleidomastoideo, y una de dos, o drena directamente a la vena subclavia o va a drenar directamente a la yugular superficial. Otras venas que también son afluentes es la vena supraescapular, que está naciendo en la porción superior del omóplato para drenar toda la porción supraescapular, y viene así en la profundidad para drenar en la vena yugular externa.
también continuación de la vena de la vena supraescapular, en la fosa supraescapular por arriba de la espina del omóplato, continuación de esta misma vena supraescapular, o sea, en la fosa supraespinosa nace esta otra vena, que es la vena cervical transversa. Entonces aquí ya estamos viendo las afluentes. O sea, para ayudar a formarla, aparte de la vena retromandibular o temporomandibular, la auricular posterior, y drenan a ella la yugular posterior, las yugulares anteriores, la supraescapular y la cervical transversa. O sea, esas son algunas de las ramas de afluentes. Bueno, decíamos que esta vena temporomandibular o retromandibular se estaba metiendo en la parótida. Entonces, si nosotros hacemos aquí un corte a nivel más o menos de C3, justo por la mastoides, estiloides y la vena retromandibular, veríamos un corte más o menos así, en el que en la parte más profunda estaría la faringe, y digamos aquí estaría la amígdala palatina, las amígdalas, las anginas. Aquí estaría la mandíbula, y por detrás estaría el cuerpo vertebral de C3, ¿no? Entonces aquí pongamos referencia estos músculos prevertebrales, tanto el longus colli como el recto anterior largo de la cabeza, y aquí estaría el músculo pterigoideo externo o medial, y aquí el músculo macetero. Entonces, aquí más o menos estaría la carótida interna, bajando en el paquete vasculonervioso con la vena yugular interna, y como estamos en un nivel superior, aquí vamos a tener entre los dos el nervio vago, y les decía, como estamos en un nivel muy superior, cerca de la base del cráneo, pues nos vamos a encontrar también cerca del, aquí podríamos poner otros dos músculos de referencia, el músculo digástrico en la mastoides y el esternocleidomastoideo. Entonces aquí se encontraría la mastoides, y en este punto más o menos se encontraría la apófisis estiloides, o sea, mastoides, estiloides y mandíbula. Entonces, mastoides, estiloides y la mandíbula, y en medio la parótida y la vena retromandibular dentro de la parótida. Vamos a ver eso. Entonces, si aquí está, aquí estarían alrededor los músculos que se insertan en la apófisis estiloides, y aquí el digástrico y el esternocleidomastoideo que se insertan en la mastoides. Aquí vamos a poner también de referencia estos nervios, que es el hipogloso, el tronco simpático, ya decíamos este es el vago, el espinal y el glosofaringio, que van bajando por el cuello, y en medio de estos dos, de la estiloides y la mastoides, está aquí un foramen, que es el foramen estilomastoideo. Entonces por ahí debe de salir un nervio, vamos a poner en negro, un nervio aquí del foramen estilomastoideo, que es el nervio facial, ¿va? El nervio facial que va a ir saliendo cerca del ángulo de la mandíbula, ¿va? Y entonces vamos a poner aquí la glándula parótida, que viene, tiene aquí un proceso que se va hacia adelante y rodea todo esto para llegar aquí. Entonces esto sería la glándula parótida,
y aquí lateral por fuera de la fascia del macetero, saliendo el conducto parotidio, que es el desteno, ¿no? Entonces vemos que el nervio facial está atravesando esta glándula parótida saliendo del foramen estilomastoideo y le da ramitos haciendo un plexo dentro de la glándula, que es quien controla esta glándula. Y además vamos a ver esta vena retromandibular. Aquí vamos a ver esta vena retromandibular y vamos a ver también la arteria carótida externa. Entonces tenemos al macetero, al pterigoideo, al esternocleidomastoideo, el digástrico, aquí el paquete dentro de la vaina carotidia, C3, la faringe, y vemos las estructuras que entran dentro de la glándula parótida. Finalmente, para terminar la circulación venosa superficial, veremos este origen de esta vena temporomandibular o retromandibular, que se está formando por la continuación del drenaje de una vena que viene de epicraneal, que tiene una división frontal, una división parietal, y que esta vena va a estar recogiendo la sangre de la arteria temporal superficial y va paralela a esta, que es la vena temporal superficial. Y además esta vena retromandibular se va a estar formando también aquí por otra vena que viene en la profundidad, que es la vena maxilar, que va recogiendo la sangre de todas las arterias que fue dejando la vena maxilar. Ya veremos que esta vena maxilar forma un plexo aquí justo al nivel de las apófisis pterigoides, que es el plexo venoso pterigoideo, y que está comunicado intracranealmente con otro plexo, con otro seno, es el seno pterigoideo o plexo venoso tiroideo, y por unas venas que salen por el foramen oval en la base del cráneo, va a estar comunicado con un seno que está aquí a los lados de la silla turca, que tiene forma piramidal, que es el seno cavernoso. Entonces son circuitos intra-extracraneales que veremos a continuación. Bueno, de la continuación de esta vena temporal superficial, va a venir aquí una vena que está drenando, que es la vena supraorbitaria. Y la vena supraorbitaria se va a unir con aquí generalmente hay una unión o una bifurcación de la vena supraorbitaria o supraciliar con la vena supratroclear, y estas dos van a formar la vena angular. Y estas venas, tanto la angular como la vena supraorbitaria, van a tener anastomosis con dos venas muy importantes que vienen aquí, que son la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, pero sobre todo la superior. Y estas dos venas, que son las venas oftálmicas, se van a ir en la base del cráneo para drenar su contenido al seno cavernoso. De esta vena angular, y al igual que en las arterias, va a venir una vena que es posterior a la arteria, que es la vena facial, que es menos tortuosa, y ya habíamos dicho que esta vena facial iba a terminar aquí en la rama anterior de la ¿cómo se llama? De la vena retromandibular o temporomandibular. Entonces esta vena facial va posterior a la arteria y vamos a ver que está drenando la sangre tanto de la temporal superficial vía la supraorbitaria y la supratroclear, y que también tienen una comunicación intracraneal con el seno cavernoso. Entonces aquí hay una comunicación extra intracraneal. Estas venas, supratroclear y supraciliar van a hacer también aquí un arco en la raíz de la nariz, que es el arco nasal, que van a comunicar el sistema venoso del lado derecho con el del lado izquierdo. Además de las mismas venas que están la labial superior, la labial inferior, que están drenando
lo que irrigó la arteria facial. Esta vena facial también va a dar una rama que es la vena facial profunda, que se va a ir profundamente a este seno o plexo pterigoideo, y vía este plexo pterigoideo también tiene comunicación, ya habíamos dicho, a través de venas perforantes en la base del cráneo, a través del foramen oval, con el seno cavernoso. Seno cavernoso y seno plexo pterigoideo están drenan, pues, están en relación, y estas son comunicaciones importantes extra intracraneales, de manera que si nosotros hacemos aquí otro esquema en donde tenemos aquí la nariz, aquí las alas nasales, aquí las alas de la nariz, aquí la raíz de la nariz, aquí el surco nasogeniano y el filtrum y la boca. Esta zona que decíamos, aquí venía la arteria y posterior la vena facial. Esta zona es peligrosa porque cuando existen infecciones, por ejemplo por virus del herpes simple, puede haber una comunicación a través de estas venas faciales, y llegar esta infección hasta el seno cavernoso intracraneal, estableciendo un síndrome que recibe el nombre de Tolosa-Hunt, en donde las estructuras del seno cavernoso se ven afectadas, o sea, los pares craneales 3, el 4, la primera rama del trigémino y el sexto, y además recordemos que por ahí pasa la carótida. Entonces una tromboflebitis, una enfermedad infecciosa en este sitio, puede dar lugar a una enfermedad intracraneal, aunque se haya originado de manera extracraneal. Lo mismo por esta vena angular, como por esta vena facial profunda a través del plexo pterigoideo. Vamos ahora a revisar el drenaje venoso profundo, y para ello vamos a volver a hacer aquí la misma vista del cráneo, donde tenemos la mandíbula hacia arriba. Aquí vamos a poner el cóndilo de la mandíbula, la apófisis coronoides, y pondríamos aquí primero los molares, los premolares, el canino y los demás piezas dentales. Vamos a poner aquí el porion, la apófisis estiloides, acá atrás estaría la mastoides, y aquí vamos a poner la órbita con el hueso malar, y vamos a poner aquí otra vez el cráneo occipital, el parietal. Vamos a poner aquí el frontal. Vamos a hacer vamos poniendo aquí las piezas dentarias, más o menos, y la fosa temporal. Y vamos a hacer ahora este mismo perfil del cuello, pero ahora vamos a poner aquí el manubrio esternal con la clavícula. Vamos a poner aquí los tejidos blandos y la primera costilla, tubérculo de Lisfranc, y aquí en el manubrio esternal
en el ángulo de Luis la segunda costilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar, hacer este mismo dibujo, pero ahora con el sistema venoso profundo, en el que vamos a retirar a este músculo esternocleidomastoideo, lo vamos a cortar y lo vamos a replegar. Entonces decíamos que el drenaje venoso profundo está dado principalmente por la vena yugular interna, y la vena yugular interna va a nacer en la base del hueso temporal, justo en el foramen rasgado posterior o foramen yugular, en la pars vascular. Ya habíamos visto que la pars nerviosa llevaba los nervios craneales 9, 10 y 11, y la pars vascular es el fin es el origen de esta vena yugular interna, es el fin de este seno que viene del cráneo, que es el seno sigmoides, ¿va? Que es una especie de ese sigmoides aquí, o sea, que proviene del seno transverso, y un seno venoso chiquito que es el seno petroso inferior. Y justo aquí se va a hacer una dilatación, que es el llamado bulbo de la yugular, aquí en la parte más profunda, y en relación en la profundidad de la mastoides, y esta vena yugular va a dar su recorrido justo siguiendo la profundidad, justo por detrás, posterior al borde anterior del esternocleidomastoideo, y dentro de la vaina carotidia, siguiendo el trayecto del músculo esternocleidomastoideo. Entonces esta vena yugular interna va a llegar hasta la articulación esternoclavicular, y justo cuando llega a la articulación esternoclavicular profundamente, va a confluir con esta vena que veíamos, que era la vena subclavia, que proviene de la vena axilar, y esta vena subclavia se va a unir con la vena yugular interna para formar el tronco brachiocefálico derecho. Entonces ya esta vena yugular, que viene siguiendo el trayecto del esternocleidomastoideo, se une con esta vena subclavia para formar el tronco brachiocefálico del lado derecho. La vena yugular del lado izquierdo también se va a unir con la vena subclavia del lado izquierdo para formar el tronco brachiocefálico del lado izquierdo, que decíamos es más largo y va de manera oblicua, y que va en relación a la porción anterior de la tráquea, ¿no? O sea, y la unión de estos, justo a la derecha de la tráquea, la unión de estos dos troncos brachiocefálicos van a formar la vena cava superior, que finalmente va a drenar en la aurícula derecha, ¿va? Del corazón. Entonces, ¿qué relaciones importantes existen en esta vena? Pues ya decíamos, aquí va a venir primero la carótida interna, y justo a este nivel estaba la bifurcación, y luego al nivel del gonion, o del ángulo de la mandíbula, o de C3 y C4, o del hueso yoides, va a estar esta bifurcación entre carótida interna y carótida externa, y va a seguir relacionándose luego con la carótida primitiva, ¿no? De ambos lados. Y también va a estar relacionándose con un nervio que es el nervio vago, que esto es lo que forma el paquete vasculonervioso del cuello. En su recorrido, esta vena yugular interna recibe varios afluentes. Va a recibir, si recordemos aquí, superficial venía la vena retromandibular, que daba una rama anterior, que también recibía una rama tanto de las yugulares anteriores como de la vena facial, ¿va? Y de esta vena facial salía un tronco que se va a ir profundo, que es la vena facial común, el tronco de la vena facial común, que
está formándose por la unión tanto de la vena facial como de la rama anterior de la vena retromandibular. Entonces, en muchas ocasiones esta vena facial común recibe sangre también de otras dos venas, que es la vena lingual, que viene aquí en la profundidad, y de la vena tiroidea superior. Entonces, y así forman el llamado tronco tirolinguofacial. Muchas veces este tronco no se forma y cada vena drena independientemente a la vena yugular profunda por su cuenta, pero lo común es que se forme este tronco tirolinguofacial. Otra afluente que recibe, que en ocasiones es parte del sistema venoso superficial, es la vena occipital, que decíamos tenía anastomosis y va recogiendo la sangre epicraneal occipital. Esta vena puede irse a la profundidad y drenar a la vena yugular interna, o también puede drenar aquí a la vena yugular externa. Pero en ocasiones esta vena occipital está drenando en esta vena yugular interna. Otra rama que drena la yugular interna es esta vena que va recogiendo la sangre de la arteria faríngea ascendente, que es la vena faríngea. Entonces tenemos la lingual, la tiroidea superior, la facial, la faríngea y la vena occipital. También aquí vamos a tener drenando la sangre de la tiroides esta vena, que es la vena tiroidea media. Entonces, si nosotros nos remontamos acá al dibujo y hacemos aquí un esquema de la glándula tiroides, donde está el istmo de la glándula en el segundo anillo traqueal, extendiéndose hasta el cuello, hasta el cartílago tiroides y metiéndose hacia la porción intratorácica en el mediastino anterior, veremos que esta glándula tiroides, pues como es una glándula de secreción endocrina y tiene que mandar muchas hormonas, veíamos que la vena tiroidea superior va a estar drenando la sangre y las hormonas tiroideas a través de este tronco tirolinguofacial. Va a haber una arteria tiroidea media que va directo a la vena yugular interna, que es esta de aquí, y vamos a tener también una vena yugular, una vena tiroidea inferior, pero estas venas tiroideas inferiores van a drenar directamente a los troncos brachiocefálicos, tanto el izquierdo, en ocasiones se forman del izquierdo nada más, pero también en muchas ocasiones estas venas vienen del tronco brachiocefálico derecho. Y es así como tenemos las venas afluentes del sistema venoso profundo del cuello.